Acoso sexual en el ámbito académico es la materia que a través de un proyecto de ley está analizando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de una iniciativa que viene desde el Senado y que corresponde a mociones refundidas en las que se considera este hecho una vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación, particularmente para quien lo sufre. Los autores de esta iniciativa agregan que es deber de todas las instituciones de educación superior adoptar activamente aquellas políticas que sean necesarias para erradicar el acoso sexual y toda forma de violencia de género, especialmente contra las mujeres, debiendo promover además el buen trato y relaciones igualitarias de género. Hoy en Temas conversamos del acoso sexual en el ámbito académico. Iniciamos esta conversación sobre el proyecto que tiene que ver con el acoso sexual en el ámbito académico. Para eso vamos a tomar contacto con el diputado Jaime Belolio de la UDI, integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa. Tengo entendido que hubo algunos expositores que estuvieron en la comisión durante la última jornada y de alguna u otra manera habría que rearticular la iniciativa. Nos gustaría que nos comentara acerca de los alcances del proyecto y por qué justamente estas mociones refundidas deberían rearticularse, quizás modernizarse. A ver, este es un proyecto de ley que viene desde el Senado, donde ya fue aprobado, y lo que pretende es prevenir y luego también sancionar las eventuales situaciones de acoso en el ámbito universitario, si se quiere, en el ámbito académico. ¿Y por qué era especial? Es porque había un vacío en esta materia. Obviamente todos conocemos que hemos avanzado en materia de abuso sexual, que tiene obviamente un carácter penal, pero habían otros espacios en donde todavía existe esta diferencia muy grande entre, por ejemplo, un profesor y un estudiante, o entre un profesor y una profesora, o entre aquel que lleva más tiempo en una universidad versus alguien que está recién haciendo investigación, y entonces se dan espacios en los cuales puede haber eventual acoso o abuso, que obviamente tendría otro tratamiento porque tiene que ver con algo más bien penal. Entonces, lo que pretende hacer este proyecto de ley es establecer un marco de criterios mínimos orientadores para que cada institución de educación superior tenga un protocolo en cómo evitar las situaciones de acoso, así como también de sancionar los eventuales acosos que existan dentro de la comunidad de educación superior, no solamente universidades, sino que también incorpora a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales. Ahora, obviamente cada institución tiene que ajustarlo a su propia realidad. No es lo mismo la investigación que algo que, no sé, se hace adentro de un taller, en la forma de prevenir y en la forma de sancionar. Sin embargo, el tipo mismo de lo que se quiere evitar es este acoso sexual. El día de ayer, aparte de las presentaciones, hacían la diferenciación entre el acoso sexual y el acoso sexista, en que podía hacerse como ese matiz, que es en la práctica como poner una situación o un espacio en el cual la otra persona se siente profundamente incómoda con lo que se le ha generado. Y lo que bien nos hicieron ver las expositoras del día de ayer y también un expositor, es que algunas de estos tipos que están descritos, así como varias de los mínimos que se quieren poner para que toda institución tenga que tener su protocolo de evitar el acoso y sancionar el acoso, podían, en vez de funcionar como mínimos, en algunos casos están redactados como si fueran máximos y por tanto podrían perjudicar a instituciones que hoy día ya tienen sus propios protocolos en materia de acoso sexual. Y por último, otra de los debates es qué es lo que ocurre en la diferenciación entre las universidades estatales versus las universidades no estatales. ¿Por qué esta diferencia? Porque las personas que están en universidades estatales se rigen bajo el régimen del estatuto administrativo. Y entonces podría producirse, llamémoslo así, una incompatibilidad en la aplicación de un estatuto administrativo que hace un sumario cuando hay alguno de este tipo de acusaciones, con un protocolo que tiene un reglamento específico de cómo se trata cuando hay acoso sexual en el contexto de lo universitario o del ambiente académico. Claro, son varias las observaciones que se hacen de modo de que el proyecto va a tener que tener una observación profunda al interior de la comisión. Consultarle también, diputado, acerca de si esto solamente se va a dar en el ámbito de la educación superior o tal vez se puede profundizar en lo que pasa, por ejemplo, en los colegios. Este está pensado para el ámbito de la educación superior. En el ámbito de los colegios ya hay distintos protocolos en materia de abuso. Nosotros ya en la misma Comisión de Educación habíamos avanzado en materias como esas en el pasado.
Entonces esto era como una parte faltante en la educación superior, que por supuesto también es distinta porque involucra no a menores de edad, sino que involucra a mayores de edad. Entonces cuando son menores de edad tiene también otra lógica diferente en la cual el acoso y el abuso tienen una persecución penal, digamos, obviamente agravada. Entonces en el caso de mayores de edad, requería de una nueva fórmula para que no fueran tan disímiles además los distintos protocolos que tengan las distintas instituciones. Hay algunas que no tienen, otras que tienen algunos muy avanzados y otros que tienen algunos que, si uno los mira muy estrictamente, no corresponden con, por ejemplo, un debido proceso o una debida protección de parte de la víctima. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que es una estudiante con un profesor que hace esta acusación de acoso sexual? ¿Qué pasa con la clase a la cual tiene que asistir la estudiante al día siguiente o a la semana siguiente y se tiene que hacer una prueba? Ese tipo de cosas tienen que poder resolverse al interior de las comunidades. Entonces, lo que establece el proyecto de ley son esos criterios mínimos que hay que redactarlos de manera que sean realmente mínimos y no máximos para generar un protocolo más bien homogéneo, es decir, que todos sepan cómo se puede enfrentar el acoso en caso que esto ocurra y también prevenir el acoso. Entonces ahí es parte de la cultura propia de cada institución y cómo quiere hacerlo. Y en mi opinión no tiene que haber mucha diferencia entre si la institución es universitaria, si es un CFT o si es un IP o si es privada o es pública. Simplemente hay una cuestión más bien legal de especificar que no es incompatible tener este cuerpo legal con este protocolo actuando en las universidades estatales sin perjuicio de que exista también el estatuto administrativo y que puedan haber otro tipo de sanciones. Claro, tendrían que haber criterios unificados con respecto a eso, independiente de cada institución. Diputado, consultarle acerca de cómo debería ser el proceso sancionatorio en estos casos y si estos expositores que estuvieron presentes en la comisión entregaron quizás algunos lineamientos en torno a eso. Yo sé que es muy a priori, considerando que se le hicieron varias observaciones al proyecto, pero sí podemos explorar por ese ámbito. ¿De qué manera podría ser un proceso sancionatorio, digo, en estos casos? Bueno, ahí depende muchísimo de la entidad misma del acoso. O sea, se considera, por supuesto, que todo tipo de acoso es grave, pero dentro de la entidad misma de lo que es probado es cuál es la potencial sanción. En algunas puede ser una sanción económica, en otras puede ser una sanción de la expulsión de la propia institución. Entonces, dependiendo cuál sea la gravedad misma de los hechos, o sea, dentro de lo grave van a haber evidentemente distintas gravedades y cada institución va a tener que poner a priori cómo se va a hacer este procedimiento, es decir, cómo va tanto el victimario como la víctima o el acusado, digamos, va a tener que participar de este procedimiento, cuáles son las pruebas que se van a entregar, qué otras personas van a poder participar, cómo se va a proteger a la víctima o a quien está acusando mientras se da esta investigación interna. Y esto, por supuesto, sin perjuicio de todas las otras acciones que se puedan hacer en materia legal que no le corresponden a la institución. Es decir, si alguien quiere hacer una presentación a los tribunales, por supuesto que este es un carril completamente distinto, digamos. No obsta una cosa con la otra, o sea, puede estar funcionando esto al interior de la institución, de la universidad, por ejemplo, y al mismo tiempo en tribunales. Son cosas completamente distintas. Entonces, dependiendo la gravedad o la entidad misma de lo sucedido, es cuál puede ser la potencial sanción, pero en mi opinión tiene que ser sanciones obviamente ejemplizadoras, que produzcan un ejemplo para el resto de la comunidad y que en los casos más graves y evidentes tienen que hacer, en mi opinión, con la salida, digamos, de la persona que comete ese acoso. Muy bien, diputado Belolio, quiero agradecerle el tiempo que se tomó para conversar con nosotros acerca de este proyecto sobre el acoso sexual en el ámbito académico. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos conversando sobre este proyecto que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico y ahora vamos a conversar con el diputado del ADC, Mario Venegas. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Karen, ¿cómo está? Buenos días, justo de saludarle. Muchas gracias, diputado. Conversar acerca de esta iniciativa. Supimos que vinieron algunos expositores, entregaron algunas observaciones y al parecer en estos momentos, después de todo lo que ha pasado desde el 2018, digamos, con todo lo que ha ocurrido con la ola feminista y la exposición de más casos de abuso sexual, las universidades han adoptado ciertos protocolos. ¿Qué ocurre con eso en el marco del debate precisamente de este proyecto de ley en la Comisión de Educación? Bueno, este proyecto, que es una moción de senadores de la República, se presenta o ingresa en agosto del 2018, así que es contemporáneo, diría yo, con lo que fue la huelga feminista que desencadenó e instaló
la necesidad de protocolos que regulen, que definan, que cautelen, prevengan y sancionen los casos de acoso sexual que, conforme a testimonios que se habían venido, ¿no es cierto?, recibiendo y recopilando, eran mucho más frecuentes de lo que nosotros podíamos entender en las distintas instituciones de educación superior de nuestro país. Y por tanto, las intervenciones de destacadas especialistas en el tema, 3 doctoras, una de la Universidad Austral de Valdivia, una segunda de la Universidad Católica de Chile, y la doctora Santos, representante del CRUCH en esta materia y encargada sobre esta materia, tienen una opinión que es coincidente, y esto es que el proyecto que estamos analizando se queda corto respecto de lo que ya han avanzado los protocolos que están ya hechos, confeccionados en las distintas universidades del país, particularmente en las del CRUCH. Y esta es una cuestión que es importante que nosotros tomemos conciencia, porque implica que debemos asumir, si seguimos avanzando en este proyecto, que podría, como señalaron, ser más que un aporte, constituirse en una dificultad, porque podría transformarse en un techo que es inferior en cuanto a los estándares a lo que ya hay instalado en muchas de nuestras universidades. Y entonces hay problemas, lo mencionaba la doctora de la Universidad Austral, que hay de técnica regulatoria, que hay problemas en la ambigüedad o la falta de definición del concepto, de la conceptualización de lo que entendemos por acoso sexual. Faltaría incorporar el acoso sexista, que es un elemento más que debiéramos considerar. Falta considerar de una manera importante todo lo que es el aspecto preventivo. ¿Qué van a hacer las instituciones para generar una cultura organizacional que evite estas prácticas que todos ciertamente condenamos? Y luego está el tema de la sanción y también un problema conceptual que yo pude rescatar de la atención bastante cuidadosa de los planteados por estas doctoras, que nos merecen el mayor de los respetos y que hicieron, a mi juicio, un gran aporte. Es que además hay un problema conceptual cuanto que el tema se ve desde una perspectiva individual del que acosa y la acosada, y no como un problema, ¿no es cierto?, del conjunto de la comunidad, que son cuestiones que deberían mejorarse en el proyecto que estamos discutiendo, que yo entiendo que se explica porque son contemporáneos, 2018, y lo que ha avanzado entre el 2018 y este minuto, bueno, todos somos testigos de que la discusión que se ha instalado, la profundización del tema, obliga a plantearse mejoras a un proyecto que, si bien está bien intencionado, está un poquito con algún nivel de obsolescencia para los estándares que ya estamos manejando en estos días. Claro que sí, es una iniciativa, digamos, en el que federaciones estudiantiles, los centros de alumnos tendrían que tomar parte, tomar acción, digamos, de los que pertenecen también a las universidades, de los centros de rectores, de los consejos de rectores de las universidades de Chile. Diputado, consultarle también acerca de no solo el tema del acoso sexual, también lo conversábamos con el diputado Belolio hace unos minutos, el tema de otros tipos de violencia que puedan ser también graficados en este proyecto, como lo mencionaban también las expositoras. Claro, porque lo que ocurre es que ellas hablaban de acoso sexista, y eso son distintas formas de violencia más claras y evidentes en algunos casos, y en otros casos no tan evidentes, pero que tienen que, y que son el reflejo de alguna forma de una cultura que tenemos que asumir, ha sido machista, como aquello de que un académico diga, ¿no es cierto?, en una determinada facultad a una mujer: ¿y usted qué hace aquí? Usted debería estar en la casa, usted no tiene las competencias para entender y formarse en esta materia. Eso es violencia, eso es discriminación, y esos temas debieran ser considerados, lo explicaban las académicas,
también en este proyecto de ley. Y por cierto, porque la violencia sexual o el acoso sexual, que es el requerimiento de favor, de algún tipo de favor explícito, menos explícito, ¿no es cierto?, sexual, es una de las tantas manifestaciones de la violencia contra la mujer. Y en consecuencia, si queremos hacer una ley que esté a la altura de las circunstancias, evidentemente tenemos que subir las exigencias a este proyecto que estamos revisando. Dentro del ámbito de subir las exigencias al proyecto, el tema de campañas de prevención desde los mismos recintos, universidades, CFT, institutos, es algo que también puede ser viable. No, sin duda. Le mencionaba que uno de los temas o déficits que mencionaron las académicas era precisamente que no se ponía suficiente acento o casi estaba excluido el tema de la prevención. Y nosotros, más que, ¿no es cierto?, sancionar al acosador, que es importante, por cierto, lo que debiéramos es tener una cultura de prevención que evite la ocurrencia de este tipo de violencia, una de las tantas formas de violencia, ¿no es cierto?, a las cuales nuestras mujeres, las mujeres en general, han estado sometidas desde hace muchísimo tiempo, y que es el desafío cambiar. Y si la ley quiere aportar en esa dirección, bueno, tiene que replantearse una adecuación, no solo procedimental, tú lo mencionaste, que aquí tiene que la comunidad en su conjunto participar para que tenga un producto que es todo lo que es un protocolo para abordar estas materias, que vuelvo a insistir, no es solo de acoso sexual, sino que es de la violencia sexista en general y en su sentido más amplio, en donde haya participación de toda la comunidad. Y eso es lo que eso es la parte del proceso. Y el producto tienen que ser protocolos con estándares más altos, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista práctico, de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y el procedimiento que se usará para alcanzar el objetivo, que es que no se dé en el futuro, ¿no es cierto?, violencia de carácter sexista de ninguna naturaleza contra las mujeres por su condición de género. Muy bien, diputado Venegas, agradecerle el tiempo que se tomó para conversar con nosotros acerca de este proyecto que está recién comenzando su debate acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. La iniciativa indica que comete acoso sexual en la educación superior quien en un contexto académico o de investigación solicite favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual capaz de provocar una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales ejecutadas de manera presencial o virtual. Estos son parte de los antecedentes de este proyecto de ley que se debate al interior de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Nosotros finalizamos así otra edición de temas y nos encontramos la próxima semana.